que lo estudiamos anteriormente, sabemos que existe superior, medio inferior, superior a la corteza, medio puentes y inferior que va al bulbo. Entonces, lo importante aquí son los tractos. Cuando se aprueba un tracto, vean cómo tracto les dice cuál es el recorrido del mismo. Ejemplo, tracto espino cerebeloso. La espinal, Doctor, se escucha un poquito mal. ¿se escucha mal? Escucha. Se escucha Se escucha entrecortado. Sí, como me interesa. entrecortado. No me escucha Deja de claro. cambiar de internet a ver. Ok. ¿Lo escuchan ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, continúe. Ok. Sí. Siguiente tracto. O sea, siempre fíjense que los tractos son, te dicen de dónde van. Aquí es tracto vestíbulo cerebeloso. Va desde el sistema coclear vestibular hasta el cerebelo. O sea, lo que tienes que saber diferenciar si un tracto es aferente o eferente, o sea, si lleva o trae información. Por ejemplo, los pedúnculos inferiores funcionan del equilibrio por recibir a los propioceptores provenientes del oído. Entonces, es, como su nombre lo dice, por recibir propioceptores provenientes del oído. Entonces, un fascículo o unos tractos el equilibrio. No sé. eh, pues, pasa a la siguiente, por favor. Aló, Ok. ¿Sí? aló, ¿se escucha? Ahí. Entrecortado. Bueno, igual. Ahí mejoró. Se escucha un poquito mejor. Igual, todavía. Es en el pedúnculo medio. Hazlo otra vez. Bueno, 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 en la imagen pueden ver, pasa lo siguiente, vamos a salir de los pedúnculos. No, adelante. Ya saben los pedúnculos, su función. ¿Ahí? Pásalo, porfa. Ok, ahí. Aquí. Esta imagen está chévere. No, en la de la médula, anterior, que aparecen los cortes de la médula. Ahí. Esta imagen está chévere, ya que ven, allí, pasa a la siguiente, porfa. Ahí, esa. Ahí es la imagen que me refiero, ya que se evidencia con las flechitas perfectamente cuáles son los estímulos. Esa, imagínense que es una médula, y si vieron el video que les mandé de la médula, ven cuáles son las astas anteriores y posteriores y se imaginan cuáles son los sensitivos y cuáles son los motores. ¿Oyeron? Fibras aferentes son sensitivas, fibras eferentes son motoras, fibras anteriores motoras, fibras posteriores sensitivas. Eso de motores sensitivos se cumple en todo el sistema nervioso anterior motor, posterior sensitivo, igual en la corteza. Siguiente. Ok, apréndanse este cuadrito. Este cuadrito solo para que sepan diferenciar cuándo es, eh, de cuáles son las vías aferentes y de dónde van. Las que van a la corteza, las que van a la médula y las que van al nervio vestibular. Pásalo. Ese es un ejemplo. Esos ejemplos de las vías se los aprenden ustedes. Solo lo que no me interesa mucho que se aprendan perfectamente cuál texto recorrió, sino que sepan cuáles son los de cada grupo. Que las vías diferentes, si tienen un nombre un poco más complejo, pero igual, su función, llevar información. Si les toca tener un núcleo donde ellos internalicen y luego generen otra imagen,
otra señal, pues lo hacen, pero si no, solamente sirven como puente. Pásala, por favor. Aquí igual las láminas, exacto. Aquí, déjalo aquí. Parte de lo que les comentaba antes, hipotonía. Deben recordar que no es lo mismo tono muscular a atrofismo muscular. El tono muscular es la capacidad del músculo de contraerse, o sea, puede estar hipotónico o hipertónico. Y el trofismo es la cantidad de fibras musculares que tiene ese músculo. Cuando un músculo se encuentra en desuso, pierde trofismo, o sea, pierde masa muscular, pero no por ello debe perder tono, porque si tiene todavía la capacidad de contraerse, puede mantenerse normotónico o hipertónico. La diadococinesia, disdiadococinesia, o también se le conoce como adiadocoquinesia. La diadocoquinesia es la capacidad de generar movimientos repetitivos voluntarios, coordinados. Y la dis o la adiadocoquinesia es la incapacidad de hacerlo. Los trastornos del habla son poco comunes en los trastornos cerebelosos, pero también están relacionados con una cosa que se llama afasia. Y la ataxia, que es lo que ya les mencioné, que es la incapacidad de generar, de realizar movimientos coordinados a aprendidos. Todo lo que aprendimos a través de la vida. Comer, utilizar un lápiz, escribir, peinarnos, bañarnos, etc. Pásala, por favor. Ok, muy importante lo de las fibras. Lo más destacado aquí de las fibras, bueno, bien lo de las capas que encontramos, la capa, la corteza cerebrosa, la capa molecular, con las células de Purkinje y la capa granulosa en la sustancia gris. En la sustancia blanca, pues, está la sustancia blanca. Las importancias de las células de Purkinje son piriformes, pásalo más adelante para que las veamos. Ok. Bueno, las células estrelladas, su nombre habla por sí solo, son células estrelladas, tienen muchas dendritas. Las células de Purkinje son células muy excitables, esa es su principal capacidad, y son las que se encuentran en mayor cantidad, muy excitables. Su axón es amielínico, lo que tiene que sus comunicaciones, su sinapsis es más lenta. Sigue. Sigue. Capa granulosa, un tip para que se aprendan. Cuando hablen de granuloso, siempre se trata, no solamente en células, sino en tejidos y todas esas cosas, siempre se trata de acúmulos o todo compactado, de forma como si fuera una masa. Son un acúmulo, una aglomeración de células. Siguiente. Ok, pásala. Ok, aquí, a una anterior. La última que hice de trepadoras y esa musgosa. Esto hace similitud con las plantas, las vías de entrada de información al cerebro. Las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Las fibras trepadoras es como que van llevando el mensaje poco a poco en forma ascendente o descendente. Mientras que las fibras musgosas son más directas. Se hacen tienen similitud con el musgo y las fibras trepadoras igual como una trepadora o una liana. Vamos a la sinapsis. Ok, la sinapsis, en palabras más, palabras menos, es la comunicación neuronal. Es la forma en que se comunica una neurona con la otra. Como lo explicaron, existen dos tipos de neuronas de comunicación, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis química es la más común, pero la eléctrica se encuentra presente en más números de sistemas. Es decir, la química es la que más se usa, pero no es la más abundante. Ok, la sinapsis eléctrica. En esta, imagínense que existen dos neuronas y entre ellos hay un espacio sináptico, un espacio de comunicación. Entre este espacio, es como si ellos pasaran un cable entre estos dos y a través de ese cable se pasaran la información, que es el unión o el anión gap, que allí se menciona. Una unión comunicante. Esta deja un canal de comunicación, como si pasara un cable entre ambas neuronas. Mientras que la siguiente, que es la más común, es la sinapsis química. Pásale a la siguiente. Ok, las sinapsis químicas son las que sirven con neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que libera una neurona y es como si enviaras un mensajero
hacia a la otra neurona que tiene receptores específicos para estos neurotransmisores. Cuando estos neurotransmisores llegan hasta ese receptor, ese receptor se activa y genera una señal a esa misma neurona. Pasa a la siguiente para mostrar, para explicarla mejor, que la siguiente hay una imagen, ok. Existen sinapsis, hay sinapsis eléctrica excitatoria e inhibitoria. Excitatoria es cuando activa, inhibitoria es cuando cancela un impulso. Entonces, en las excitatorias, debemos saber que los neurotransmisores que se generan son acetilcolina y glutamato, son los principales neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso. Tienen sus propios receptores, mientras que la sinapsis inhibitoria, los neurotransmisores que se generan son el neurotransmisor GABA principalmente y la glicina en menor medida, pero el GABA, que es ácido gamma aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Continúa. Bueno, ya que funcionamiento del cerebelo, ya bastante hablamos de él, equilibrio, tono, postura, movimiento coordinado, centro de vía de información. Siguiente. Listo, eso es todo. Bueno, listo. ¿Tienen alguna duda? Sí, una vez yo leí, y Ajá. creo que estoy en una parte, que decía que cuando una persona a veces se golpea muy fuerte ciertos hemisferios del cráneo, perdía como decir, la coordinación a la hora de hablar. ¿Eso de verdad pasa? ¿Puedes repetir lo que se escuchó más o menos? Se escuchó mal. Una vez leíste que... Que ¿Aló? cuando hay, ¿aló? Ajá, dime. Ay, hay ocasiones donde los Dime. golpes son tan fuertes en las zonas del cráneo que las personas pierden por completo la coordinación de habla. Claro, eso es muy común porque cuando el craneal, como recordemos que el cráneo óseo es una bóveda no es elástica, es muy firme, Ujú. pero al golpearse rebota contra estas paredes, genera edema, donde empiezan los traumatismos cráneoencefálicos, que serían leves, muy severos, dependiendo de una escala que se llama escala de Glasgow, y ese edema limita las funciones cerebrales. Si no tiene pérdida de la conciencia, si tiene conciencia, escala de Glasgow menor de 9 puntos. Perdón, entre 13 y 9 puntos. Y un severo, 9 puntos. Esta puntuación se relaciona con la clínica. Esa escala tiene tres ítems, que son la respuesta ocular, que es la función de las pupilas, Ujú. verbal, que es la capacidad del habla de la persona, y la respuesta motora, la capacidad de generar Bueno, los movimientos al paciente. Entonces, traumatismo craneoencefálico generan edema cerebral. bueno, esa era mi pregunta. ¿Más? ¿Alguien más? Esa es la